Jesús un día dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Jesús en este momento estaba preparando a sus discípulos para algo muy grande que les iba a regalar. En el último momento en que iba a estar con ellos antes de la crucifixión. En la última cena, Jesús con los apóstoles estaba celebrando lo que llamaban la cena pascual. Pascua en hebreo quiere decir paso. Ellos recordaban aquel paso famoso. En Egipto eran esclavos y de pronto milagrosamente el Señor los salva. Entonces tuvieron ese paso de la esclavitud a la libertad. Paso, Pascua. El Señor les dijo, esto lo tienen que celebrar todos los años. Y por eso ellos lo celebran, los judíos, con una cena que se llama pascual. Pascual porque recuerda el paso. Y en esa cena, sobre todo, lo principal es un cordero, porque la noche de la liberación ellos comieron un cordero. Y después comieron pan sin levadura porque a la carrera salieron y la levadura todavía no había podido fermentar toda la masa. Debido a eso, esto es muy importante para nosotros. En la última cena, el Señor, cuando estaban celebrando esa fiesta de Pascua, en que habían comido el cordero, en que habían comido hierbas, copas de vino, entonces el Señor de pronto toma el pan y lo parte y dice, este es mi cuerpo que va a ser entregado a muerte por ustedes, coman. Esto es mi sangre, dice, enseñando la copa donde estaba el vino. Esta es mi sangre de la nueva alianza que va a ser derramada por el perdón de ustedes. Beban. Y les dio una orden, hagan esto en memoria mía. Los apóstoles en ese momento no podían comprender todo lo que el Señor les estaba entregando. Solo estaban archivando datos nada más. No podían comprender eso. Les faltaba la unción del Espíritu Santo. Pero fue en la última cena donde el Señor dejó instituida la nueva Pascua del Nuevo Testamento. Ya no iba a consistir en cordero pascual que se iba a comer, ahora nos comemos el cuerpo de Cristo, bebemos la sangre de Cristo. Y esto es muy importante. Eso fue lo que el Señor dejó y lo que los apóstoles comenzaron a hacer después de Pentecostés, cuando ya el Espíritu Santo los había iluminado para que supieran qué quería decir comer el cuerpo de Cristo, beber su sangre. Nosotros al principio en la iglesia vemos que se comienzan a reunir en las casas particulares. En el libro de Hechos de los Apóstoles nos dice en el capítulo 2:46, se reunían en las casas para partir el pan con alegría y sencillez de corazón. O sea, hacían una cenita, el pino, el pan, y vivían lo que el Señor les había dicho con alegría y sencillez. Esa es la Eucaristía. Una iglesia que no tenga Eucaristía, como la tiene la Iglesia Católica, no es la Iglesia de Jesús. ¿Por qué pasó esto? Resulta que después de que Jesús asciende, envía el Espíritu Santo, la Iglesia comienza a obedecer lo que el Señor les había mandado. Los sacerdotes hacían lo que Jesús había dicho en una pequeña cena. Y comenzaron a llamarla la Cena del Señor, muy distinta de una comida normal y corriente, la Cena del Señor. Y vemos a Pablo, capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, un día primero de la semana, en una casa de 2 pisos llena de lámparas, Pablo está celebrando la Eucaristía. Y eso es lo que ha hecho la Iglesia. Algunos que se han ido de la Iglesia Católica, como no conocían muy bien su religión, pues no se dieron cuenta que se quedaron
sin el cuerpo y la sangre del Señor. En otras denominaciones a veces hacen un recuerdito, pero ellos no creen que ahí esté presente Jesús. La mayoría de ellos no celebran eso. Tienen grandes asambleas, canto, mucha predicación, pero ¿y dónde está la orden del Señor? Hagan esto en memoria mía. ¿Dónde está esa orden? En la Iglesia Católica desde un principio. Por eso a nosotros nos ayuda mucho lo que se llama la tradición, que no es tradicionalismo, sino es lo que los apóstoles aprendieron de Jesús y se lo enseñaron a los primeros cristianos. Y los primeros cristianos entonces aprendieron a reunirse para la fracción del pan. Era muy distinto una comida que la fracción del pan. En el libro Apología del año 150, escrito por San Justino, fíjense, año 50. San Juan murió más o menos hacia el año 100. Habían pasado como 50 años y ya celebraban ahí la misa. Dice, ahí estaba un obispo celebrando, ahí había pan, vino, y sobre todo dice, al terminar con los diáconos, le mandaban la Eucaristía a los ausentes. ¿Quiénes eran los ausentes? Los presos, los enfermos. ¿Por qué se lo mandaban? Porque creían que estaba presente Jesús en la Eucaristía. Martín Lutero, el fundador del protestantismo, él era sacerdote. Se separó del Papa porque se peleó con el Papa, pero siguió con la Eucaristía. Él decía que él sí creía firmemente que en ese momento de la consagración ahí estaba presente Jesús. Pero más tarde ya no, y en eso sí se diferencia de lo que enseña la Iglesia. Pero él aceptó la presencia real de Jesús en la Eucaristía en el momento de la consagración. Después cada vez se fue apartando más y los demás, todo lo que era católico, pues lo veían mal. Pero él en sus sermones que se pueden encontrar, ahí está. Nosotros le damos gracias al Señor. Por medio de la Eucaristía nos comemos lo que es Jesús. Jesús que es salvación. Jesús que es sanación. Jesús que es liberación de lo malo que se nos acerca. Todo eso nos lo comemos. Y el Señor quiso que en esa forma material lo recordáramos espiritualmente. Y por eso la Eucaristía para nosotros es el acto de culto más grande. Por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ponen las características de la iglesia que dejó Jesús, dice, primero tenían la predicación de los apóstoles, tenían oración, tenían enseñanza y, dice, la cena del Señor. Partían el pan, era el nombre. Entonces aquí está la característica. Si usted va a una iglesia y ahí no hay Eucaristía, no es la iglesia del Señor. Y si es solo un recuerdito, esa no es la iglesia de Jesús. Él dejó la Eucaristía, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Coman, beban. Dice Jesús, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Vida eterna es la vida de Dios. Démosle gracias a Dios por lo que estamos celebrando. La fiesta del cuerpo y de la sangre del Señor. Un día especialísimo para recordar, este es el cuerpo, esta es la sangre del Señor. Esto no es invento de la iglesia, es lo que el Señor hizo en la última cena y le obligó a los apóstoles a hacerlo. Les mandó, hagan esto en memoria mía. Que el Señor nos bendiga y que cada día aprovechemos más lo que significa el cuerpo y la sangre del Señor. Que así sea para todos nosotros. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la